La protección de datos personales es un derecho humano, reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga el poder a toda persona física para que sus datos personales les sean tratados de manera lícita y leal, a fin de garantizar su privacidad y derecho a la autodeterminación informativa, es decir, a decidir quién puede tratar sus datos personales y para qué fines. Los datos personales se conforman por cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, considerando que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Los titulares de los datos personales son todas aquellas personas físicas a quien refieren y pertenecen los datos personales que son objeto de tratamiento. Existen diversos tipos de datos personales, como son los datos de identificación, datos laborales, patrimoniales y académicos. Asimismo, son considerados como datos sensibles los datos ideológicos, de salud, de características personales y de características físicas. Estos últimos son datos que, de divulgarse de manera indebida, afectarían la esfera más íntima del ser humano, por lo que requieren de una mayor protección y la ley establece un tratamiento especial. Los principios que sustentan la protección de los datos personales en México. El derecho a la protección de los datos personales se regula a través de 8 principios, los cuales se traducen en obligaciones concretas para los responsables del tratamiento. Estos principios son el principio de licitud, principio de lealtad, principio de consentimiento, el principio de información, principio de proporcionalidad, de finalidad, de calidad y el principio de responsabilidad. La protección de los datos personales se basa en dos deberes, el de confidencialidad y el de seguridad, los cuales se traducen también en obligaciones concretas para el responsable. De acuerdo con lo citado, el responsable tendrá las siguientes obligaciones. 1. Establecer la relación con el encargado a través de un instrumento jurídico. 2. Fijar los acuerdos con el encargado con base en lo previsto en el aviso de privacidad. 3. Contemplar en el instrumento que establezca la relación jurídica con el encargado. 4. Autorizar las subcontrataciones que realice el encargado. 5. Contratar servicios de cómputo en la nube que cumplan con los fines. Y 6. Verificar que el encargado cumpla con sus obligaciones. En relación a los procedimientos y sanciones aplicables, podemos decir que los particulares, para la protección de derechos, deberán iniciar un procedimiento administrativo, llevando a cabo como un juicio mediante el cual el titular acudirá ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este, actuando como órgano materialmente jurisdiccional, determinará si el responsable atendió debida y oportunamente la solicitud de derechos ARCO y, en su caso, ordenar el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones. Asimismo, contra la negativa de tramitar cualquier solicitud o en caso de falta de respuesta del responsable dentro del sector público, procederá a la interposición del recurso de revisión y, una vez emitida la resolución por el organismo garante, ésta se podrá impugnar ante el INAI mediante un recurso de inconformidad. También existe el procedimiento de verificación, el cual será el ejercicio de las facultades de investigación, supervisión y resolución de la autoridad de control con el objetivo de verificar que los sujetos obligados cumplan con la normatividad de protección de datos personales y garantizar así la salvaguarda del derecho de protección de datos personales de los titulares. En relación a las infracciones y sanciones, podemos decir que dentro del sector particular o privado constituirán infracciones de la ley las conductas llevadas a cabo por el responsable. Dichas infracciones serán sancionadas por el INAI con el apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el titular, o bien una multa que puede ir de 100 hasta las 320,000 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Claro está, que en caso de que, de manera reiterada, persistan las infracciones citadas, se impondrá una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Asimismo, tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, los montos establecidos para las sanciones podrán incrementarse hasta por 2 veces. Dentro del sector público, podemos decir como medidas únicamente de sanción será las medidas de apremio, la amonestación pública y la multa equivalente a la cantidad de 150 hasta 1,500 veces el valor diario de la unidad de medida administrativa. Estas deberán aplicarse e implementarse en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la notificación de la medida de apremio al infractor. Las formas para poder ejercer los derechos ARCO serán aquellas en donde toda persona,
como titular de sus datos personales o a través de su representante, tiene derecho a acceder a ellos, a rectificarlos, a solicitar su cancelación u oponerse a su tratamiento. El ejercicio de los derechos ARCO se deberá hacer a través de una solicitud ante el órgano o dependencia pública que trata sus datos personales y deberá cumplir con los requisitos siguientes: nombre completo del titular y, en su caso, de su representante, el domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones. Deberá también anexar copia de algún documento con el que acredite la identidad del titular de los datos personales. En su caso, los documentos que acrediten la identificación y personalidad del representante. De ser posible, deberá señalar el nombre y ubicación del archivo o registro de datos, así como el área donde se encuentre. La descripción clara y precisa de los datos personales en materia de la solicitud de derechos ARCO, la descripción del derecho que se quiere ejercer o de lo que se solicita y, en su caso, documentos o información que faciliten la localización de los datos personales. Asimismo, podrá añadir información específica, además de los requisitos señalados anteriormente, debiendo incluir en la solicitud la información, según el caso, en que está solicitando su derecho, si es de acceso, rectificación, cancelación u oposición. A manera de conclusión, podemos decir que México cuenta con normas que regulan la protección de datos personales que obran tanto en el sector público como en el privado, por lo que esta forma parte de los países que limitan, por lo menos normativamente, el uso indiscriminado de bases de datos, así como la venta ilícita y carente del consentimiento de los titulares de la información. Nuestro país ha establecido procedimientos que favorecen la autodeterminación informativa y contemplan el habeas data como medio para combatir las decisiones que los responsables de bases de datos personales adoptan en torno a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. Muchas gracias.